Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? José, buenas tardes en Caracas, buenas noches, ya casi cerradas aquí en Madrid. Ah, estás en Madrid, chico, yo pensé que estabas en Caracas, vale. En la vieja y decadente Europa. Caramba, vale. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bueno, yo como tengo la fortuna de ser funcionario, no me va mal. Pero al país no le va bien. Al país no le va bien. A España, ¿no? Es decir, que a España le va mal, Europa está muy golpeada, ya se ve en la calle, se ve gente pidiendo, se ve gente mirando los tubos de basura, se ve gente ya con desesperación. La situación está mal, ¿no? Es decir, que la lectura esa que hemos dicho mil veces de que los derechos que no se defienden se pierden es un reflejo claro de lo que está pasándonos ahora mismo aquí en Europa. Pero yo no quería hablar tanto de Europa contigo, que podemos hacerlo también, Juan Carlos, sino que quiero hablar un poco de Venezuela, porque tú has sido parte también del Centro Internacional Miranda y estudioso y conocedor de la realidad venezolana. ¿Por qué crees tú que se debilitó tanto el chavismo? A pesar de que ganaron las elecciones, ¿por qué se debilitó tanto el chavismo en estas elecciones? ¿Por qué creció tanto la oposición? ¿Por qué la sociedad hoy está prácticamente en medio de un empate técnico? Por supuesto ganó Maduro las elecciones, pero a pesar de la situación de reclamo que hay, ganó Maduro y se está esperando una auditoría. Pero en todo caso, hubo una situación electoral inédita aquí en nuestro país, al menos en estos 15 años. Fíjate que una cosa que insistimos en la ciencia política es que no hay que confundir lo electoral con lo político. Fíjate que es evidente que no es lo mismo ganar por 10 puntos que ganar por 2 en términos electorales. Pero fíjate que yo creo que estos 7,5 millones de votos que ha recibido Nicolás Maduro son votos muy poderosos, Son votos clarísimamente identificados con un proyecto de transición al socialismo. Son votos repetidos, es decir, que votaron en octubre y ahora han vuelto a repetir el apoyo a un proyecto marcado en el Plan de la Patria 2013-2019. Es un voto en ausencia de la persona que te cambió la manera de ver la política, que te cambió el país, es decir, en ausencia física del presidente Chávez. Es decir, que yo creo que son 7,5 millones de votos muy, muy, muy poderosos. Ahora bien, eso no quita que me llame la atención, bueno, ¿y qué ha pasado con los otros 700.000 votos, ¿no?, que se han ido, ¿no? Y ahí aparece también un reclamo muy, muy fuerte. Que a lo mejor eran poderosos en octubre. Fíjate que yo creo que la figura del presidente Chávez era tan fuerte, no era tan omnipresente, no generó tanta confianza que la gente decía, yo voto por Chávez y ya veremos, ¿no? Y ahora fíjate que eso ya no ocurre, ¿no? Una cosa que hemos venido planteando allí en los medios de comunicación, yo acabo de regresar hace 3 días aquí a Madrid, yo planteaba que lo que Chávez ganaba con su carisma, Maduro lo va a tener que ganar con política, es decir, que hay que reconstruir la hegemonía, ¿no? Entonces fíjate que Maduro tiene mucho ganado, es decir, Maduro parte, no como Chávez en el 96, que es cuando asumieron la vía electoral, que tenía que prácticamente reconstruirlo todo. Maduro parte con un suelo poderosísimo de 7,5 millones de votos. Y ahora lo que le corresponde a Maduro, y esa es la tarea pendiente, es recorrerse el país, volver a trenzar la hegemonía, hablar con todos los grupos, hablar con todos los sectores, escuchar las demandas, pero no es un mal punto de partida 7,5 millones de votos de gente convencida de que la solución para Venezuela es la transición al socialismo. Quien lo mira solamente en términos electorales se equivoca, porque vosotros diréis, bueno, es que solamente le ha sacado 300.000 votos a la Mesa de la Unidad, pero la Mesa de la Unidad es un batiburrillo sin orden ni concierto de partidos que van desde la extrema derecha a una izquierda que se dice marxista, cuyo única amalgama es sacar al chavismo del poder y que realmente no tiene un plan alternativo de gobierno, ¿no? Por tanto, ya digo, pensémoslo más en términos políticos y menos en términos electorales, porque si no corremos el riesgo de no entender bien lo que está pasando en Venezuela. Ahora, profesor Juan Carlos Monedero, ¿cómo puede Maduro gobernar con una sociedad prácticamente dividida? Pues si bien usted dice que 200.000 votos son muy importantes, somos una sociedad de 28 millones de venezolanos. ¿Cómo se mantiene un gobierno cuando hay dos partes divididas nada más por 200.000 votos? Bueno, pues igual que la diferencia que había entre Obama y Romney, que le sacó 3,5 puntos, igual que las diferencias históricas que le sacó Aznar a Felipe González, igual que la diferencia que le sacó en su día Bush a Al Gore. Es decir, lo que yo no entiendo es por qué ustedes, diferencias que son normales en la estructura política del siglo XXI, ustedes las ven como un drama,
cuando en el resto del mundo son normales. Es decir, si tú ganas por 100.000, 200.000, 300.000 porque se trata de un presidente o, por ejemplo, de una revolución que se sostuvo por muchos votos, no por apenas 200.000. Venimos de un proceso electoral en el que el presidente Hugo Chávez sacó 10 puntos. Que son bastantes. Ustedes están acostumbrados a que la izquierda tiene que ganar a la derecha por 10 puntos, no significa que eso sea lo normal. Es decir, que resulta que Calderón le gana a López Obrador por 1,5 puntos y eso es válido. En cambio, Maduro le gana a Capriles por 1,8 puntos y eso no es válido. ¿Qué ocurre? Fíjate, Juan Carlos, no, yo no digo que no sea válido. No, yo no digo que no sea válido. ¿Tiene que demostrar más la izquierda que la derecha? No se trata de eso, no. Si tú ganas limpiamente por un voto, gánate por un voto. Sea claro. Aznar, que no es santo de mi devoción, o sea Felipe González, o sea quien sea. Ahora, fíjate, me refiero al hecho de que hay razones por las cuales se debilita el chavismo. O sea, ¿qué pasó para que en tan corto tiempo el chavismo, incluso en medio de un luto por la muerte de su máximo líder, perdiera tanto apoyo? O sea, es la lectura que le queremos dar a esto. Son cosas diferentes, Vladimir. Una cosa es que Capriles salga mintiendo y diciendo que en Cuicas ha habido un fraude, cuando está mintiendo y mostrando solamente una mesa electoral y diciendo que había 530 votos y ha habido 700, ergo hay una mentira, cuando está mintiendo al pueblo de Venezuela y no haciéndole ver que había una segunda mesa y que por eso los votantes eran 1.000 y por eso habían votado 700. Una cosa es eso, ¿no? Una cosa es que todo este ruido lo haya construido Capriles y los que lo han alimentado para generar una situación de inestabilidad, para no reconocer el resultado electoral, lo cual es intolerable, que sitúa a la oposición en un lugar terrible. O sea, después del resultado tan espectacular que han sacado, lo han tirado todo por la borda por no reconocer ese mismo resultado. Ya digo, una cosa es esa y la otra cosa es que el propio chavismo haga su lectura, haga su ajuste de cuentas y se pregunte por qué ha perdido 700.000 votantes. Y yo creo que, claro, desde la perspectiva de la oposición, lo que tendrían que preguntarse es cómo van a inventarse una nueva dirigencia que no tire por la borda ese resultado. Desde el presupuesto del chavismo, lo que tendrán que preguntarse es, bueno, ¿qué ocurre con la boliburguesía? ¿Qué ocurre con la corrupción? ¿Qué ocurre con la subida de los precios? ¿Qué ocurre con las devaluaciones? ¿Qué ocurre con la inseguridad? Por supuesto, o sea, son problemas diferentes, ¿no? Y cada cual tendrá que resolver sus problemas. Ahora, profesor Juan Carlos Monedero, usted dijo que estuvo acá en Venezuela hasta hace pocos días. ¿Vivió el proceso electoral? ¿No vio irregularidades durante el proceso? Pues no más que en cualquier otro proceso electoral. He visto, fíjense ustedes, me parece mucho más insultante, es una cosa vergonzosa lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Paraguay. En cambio, nadie está levantando la voz en Paraguay. O sea, en Paraguay se ha comprado la elección, en Paraguay un empresario ha comprado una parte de ese país para ganar las elecciones después de una manera fraudulenta sacar a Lugo del poder y nadie está protestando. Resulta que los periodistas que se están rasgando la vestidura por unas supuestas irregularidades en Venezuela no les he escuchado abrir la boca en el caso de Paraguay y eso me parece una falta de honestidad espectacular. Pues claro que ha habido sus pequeños problemas en Venezuela, de todo tipo, y problemas que tenemos que ir solventando los que le tenemos cariño a ese país, pero problemas que van en todo el espectro, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, Juan Carlos, fíjate, sí. Lo digo claramente, yo me pronuncié claramente contra el golpe de Estado que ocurrió en Paraguay, en eso no tengo duda. Ahora, no sé si tú que estuviste en Venezuela has visto o consideras que es una pequeña irregularidad el hecho de que se utilicen miles de autobuses, se utilicen recursos del Estado en una campaña electoral que la hace absolutamente desigual. Pero cuando yo veo que un tipo como Carlos Slim, que es la primera fortuna del mundo, le entrega a la campaña de Capriles la posibilidad de utilizar medios de comunicación, telefonía gratis, pues ahí también encuentro una profunda asimetría. O cuando encuentro que los capitales tradicionales de Venezuela están a favor de Capriles, encuentro una asimetría. Cuando me encuentro con que el grueso de los medios de comunicación impresos apoyan a Capriles, encuentro una asimetría. Cuando veo los medios de comunicación, pero no solamente los noticieros, sino cuando veo la lógica de los medios de comunicación, veo que se está apoyando a Capriles. Por tanto, insisto, o sea, si hacemos análisis serios, veamos todos los elementos. Cuando intento analizar lo que ha ocurrido en Venezuela, recuerdo mucho cualquier otro intento de cambio en la historia, sea en los años del 17 de la Revolución Rusa, sea los intentos de Allende en Chile de construir el Frente Popular, donde siempre el poder te pone
zancadillas, te pone palos en las ruedas, y cuando te caes te dicen, ya le decía a usted que estaba yendo por mal camino. Es decir, realmente me van a decir ustedes que no hay toda una santa alianza de poder nacional e internacional, con mucho dinero, con mucha influencia en los medios, con mucha capacidad de generar decisiones apoyando a Capriles. Y resulta que cuando desde el gobierno se pueden utilizar los recursos que tengan, siempre sin conculcar la ley, o siempre bordeando la ley, como se hace en todos los lugares, ¿no? Siempre intentando tensionar la ley a tu favor, pues como se hace en todos los lugares. Pues me van ustedes a decir que ese tensionar las situaciones que haya hecho el gobierno es comparable con los capitales de América Latina, los mismos capitales que han tumbado a Lugo, los mismos capitales que han logrado colocar a Piñera, los mismos capitales que están intentando tumbar a Cristina Fernández de Kirchner, los mismos capitales que están intentando regresar a América Latina a la situación de antes de la llegada del presidente Chávez. ¿No están utilizando de una manera espuria los métodos democráticos? No, Profesor, o sea, si somos justos y honestos, veamos todas las partes, no solamente una. Profesor Juan Carlos Monedero, en aras de ver esas dos partes, ¿no cree justo la petición que está haciendo el Comando Simón Bolívar del recuento de los votos para que así se quede la otra mitad del país tranquila? Y bueno, si ganó efectivamente Nicolás Maduro, pues ambas partes lo acepten. Y también quería un comentario suyo a propósito de lo que ha pasado después de las elecciones. Hay denuncias sobre persecución a trabajadores públicos, incluso hay un video de un propio ministro, del ministro de Vivienda, diciendo que no le importan las leyes del trabajo, quienes votaron por Capriles pues se atendrían a las consecuencias. Mire, ojalá no tuviéramos ya la ingenuidad perdida y pensáramos que la petición de un recuento de votos fuera honesta, pero no la es. Si el tipo que me pide a mí cuando como lector, como analista, el tipo que me pide el recuento de votos es el mismo que me está mostrando un resultado como el de Cuicas en el estado de Trujillo, pues no tengo que confiar en él. La misma persona que está calentando los ánimos de la ciudadanía diciendo está habiendo fraude, y sabiendo que es un fraude, porque yo no creo que Capriles sea tan estúpido de no saber que había dos mesas en Cuicas, sino que solamente muestra una para calentar los ánimos de la gente. Si esa misma persona es la que me pide un recuento de votos, pues no le creo. Y miren, hasta en Miami han dicho que si el gobierno hubiera falsificado las elecciones no hubiera sido tan tonto de falsificarlo por 270.000 votos. Lo hubiera hecho, como hemos visto en México, que se hacen por cifras pues bastante más superiores, ¿no? Entonces resulta que, fíjense ustedes, quebraron, por fortuna, con lo que llamamos la Quinta República, quebraron toda esa corrupción vinculada al conteo manual de los votos, a eso que ustedes han incorporado al lenguaje popular, pero también al lenguaje de la ciencia política, de acta matavoto, operación Morrocoy, de todos esos tipos de argucias. Lo que hacían era que al final la voluntad popular se viera tergiversada por la gente que tenía la posibilidad de tergiversar esa realidad, y ustedes automatizan el voto para impedir eso, y resulta que el 100% de la observación internacional seria, no la que viene de partidos, sino la que viene de instituciones, reconocen que el resultado ha sido limpio. ¿Y por qué demonios siguen insistiendo en esa petición manual? Pues solamente por intentar construir ruido, un ruido que al final ha dejado ya 8 muertos en la calle. Insisto, ojalá hubiera un elemento de honestidad en esa petición, pero no lo hay. No lo hay, porque ya digo, si lo hubiera, verían que en el 54% de las mesas ya auditadas, coño, ha salido un resultado exacto. Por tanto, se presupondría que en el resto va a ocurrir lo mismo. Pero de lo que se trata es de sembrar ruido, igual que sacar fotos de la policía golpeando a una mujer, como yo he visto aquí en España. En el diario ABC sacó una foto de Luzmila Vinogradov, que es la corresponsal del diario ABC en Caracas, diciendo la policía chavista golpeando a una mujer, y era una foto de Egipto, ¿no? Entonces, toda esa construcción mentirosa que me parece tan brutal, bueno, que de hecho ya se estudia aquí en las universidades, y que ustedes, yo le tengo mucho respeto a Vladimir, muchísimo respeto, y yo sé que Vladimir no puede compartir ese tipo de cuestiones. Miren, yo he tenido discusiones incluso con el presidente Chávez. He tenido discusiones porque a menudo entiendo que hay cosas que se hacen mal, pero una cosa es criticar las cosas que se hacen mal y otra cosa es toda esta orquestación de un intento de construir la ilegitimidad de unas elecciones que justifica levantamientos populares, intentos de golpe, asesinatos y devastación. Y ustedes, como periodistas, tendrían la obligación de diferenciar lo que es la crítica al gobierno de lo que es alimentar estas medidas de desestabilización. Y la segunda cuestión que usted me plantea, es decir, de un supuesto ministro que plantea... Por supuesto no, el ministro de... video, te lo podemos, cuando venga te lo muestro, Juan Carlos. Bueno, pues mire usted, si hay un ministro
que está cometiendo ese tipo de cuestiones, ese ministro tendría que salir. Es decir, que... Y anoche fue ratificado, por cierto. Bueno, no tendríamos por qué asumir que haya ministros que alimenten ese tipo de comportamientos. Ahora bien, si resulta que en la oposición, en los medios de comunicación, en Estados Unidos, se genera una situación de confrontación que es casi bélica, hombre, no vamos a ser tan injustos de pedirles a unos un comportamiento exquisito y otros que puedan hacer lo que les dé la gana. O sea, que Estados Unidos se puede permitir el lujo de generar una situación de no reconocimiento de las elecciones en un país, alimentando la inestabilidad, y los demás tienen que comportarse, bueno, como hermanitas de la caridad. No, las democracias tienen el derecho también a defenderse, ¿eh? En todos los lugares, en Europa también lo hacemos. En Europa, hasta el punto de que por mucho menos de lo que hace la oposición, aquí en España se ilegalizan partidos, se encarcela gente. Y resulta que ustedes exigen al gobierno un comportamiento exquisito, al tiempo que la oposición no reconoce el resultado, se lanza a la gente a la calle, se promueve que Estados Unidos no reconozca el resultado, etcétera. Hombre, es decir, que si alguien genera una situación de confrontación, la democracia tiene derecho a defenderse. Bueno, los venezolanos defendemos nuestra democracia y defendemos nuestra libertad, nuestra constitución, y bueno, y en España si hay atropellos, por supuesto también los condenamos. Juan Carlos, te agradecemos mucho la participación. Cuando vengan a Caracas continuamos este diálogo. Juan Carlos Monedero, sociólogo y politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.